Buenos días. Lo primero es agradecer a José Luis por la invitación y por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. En el ámbito que a mí me toca, que es más especializado en el tema del e-learning, de la teleformación, yo básicamente voy a hablar de la experiencia que yo poseo en estos años. Yo llevo trabajando desde el año 2000 en estos temas y a partir de ahí el objetivo que yo quería presentar de la conferencia es doble. Presentar qué instituciones en el ámbito de los estándares tecnológicos están trabajando a día de hoy de índole internacional, y también hay que mirar de vez en cuando para casa, en el sentido de vamos a presentar también qué institución como es AENOR trabaja en España y en lo que está trabajando, ¿de acuerdo? Es un poco el objetivo. Además de presentar las instituciones como tal, me gustaría presentar qué estándares en el ámbito del e-learning más importantes tenemos a nuestra disposición. Por eso es una partida doble. El objetivo es instituciones y qué estándares hay a nuestra disposición. Voy a empezar, antes de presentar las instituciones, quiero hacer una definición, no la he sacado del RAE, del diccionario de la Real Academia, donde se define estándar como algo que sirve como tipo, modelo, norma o patrón, o referencia. Eso es para el diccionario de la RAE estándar. Lo que pasa es que a día de hoy, en el ámbito de la tecnología, nos podemos encontrar con una coletilla al concepto de estándar. Esa coletilla, que supongo que lo habéis escuchado alguna vez o habéis trabajado con ese apellido que le podemos dar a estándar, que es estándar de facto o estándar de jure. El estándar de facto suele ser algo que tiene una difusión tremenda, pero que no hay una institución detrás que lo avale, pero su uso es total, está totalmente difundido. El ejemplo, el paradigma más importante de este concepto que os presento es el protocolo de comunicaciones TCP/IP. No hay detrás ninguna institución que lo avale, pero a día de hoy, si no tuviéramos ese protocolo de comunicaciones, la red de Internet no funcionaría, ¿no? Evidentemente no quiere decir que no haya nadie detrás del protocolo TCP/IP. Sí que hay asociaciones, pero que no tienen el marchamo de a ese protocolo ponerle un sello de estándar. Como sí hay instituciones, como bien supongo que conocéis, tipo ISO, que sí es capaz de poner un sello a esos trabajos que ellos desarrollan y decir que eso es un estándar avalado por esa institución. Siguiendo con el ejemplo de las comunicaciones, existe un modelo de comunicaciones que se llama OSI, supongo, no sé si alguno lo ha escuchado, también de ISO, que aporta un estándar en las comunicaciones, algo que se queda o se circunscribe en un entorno académico. No sé si en el ámbito de las redes de computadores, siempre en las universidades, en teleco, en informática, hay un tema dedicado al modelo OSI de ISO, que tiene una traslación al mundo real cero. Se queda en un entorno académico, pero se presenta porque es un estándar. Se dice que así se tienen que hacer las cosas para hacerlas bien. Otra cosa es que el mundo real nos lleve a un estándar de facto, que es el protocolo de comunicaciones TCP. Este concepto de apellidar al estándar se traslada a cualquier ámbito, ¿no? Y por eso lo quería centrar en el ámbito del e-learning. Nos vamos a encontrar estándares de facto, es decir, que tienen una difusión total, y estándar de jure, que tienen un sello de una institución, como puede ser ISO, que lo avala y a lo mejor tiene una difusión importante o a lo mejor no. ¿De acuerdo? Ese es un poco el motivo de este apellido, entre comillas, del estándar. ¿Por qué surgen los estándares en el ámbito del e-learning? Yo presento aquí dos motivos, puede haber más, ¿no? El primero, que yo considero, es el gran volumen de la demanda educativa que quiere manejar o utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías.
tanto como instituciones públicas, privadas, gobiernos, autonómicos, todo el mundo se ha subido al carro de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Evidentemente, ejemplos a día de hoy de instituciones universitarias donde su target final es la formación a distancia, aquí os presento 3 universidades, la UNED, la UOC y la UDIMA. La UOC es de Cataluña y la UDIMA es la Universidad a Distancia de Madrid. Su objetivo es formar a los estudiantes online, virtual, ¿de acuerdo? Luego hay que hacer un paréntesis, esa gran demanda educativa también ha metido en el carro a las universidades presenciales, como es esta universidad, la Universidad de Zaragoza, o la mía, la Universidad de Alcalá. Aunque su objetivo es formar de manera presencial, sí que utiliza las nuevas tecnologías como apoyo a la enseñanza presencial. Supongo que los asistentes tendréis cuenta en Moodle, en Blackboard y lo utilizaréis como herramienta de vuestra formación. Yo entiendo que sí, ¿no? Y si no, os vais a ir corriendo ahora a abriros cuenta. Bueno, la idea es que hay una gran demanda en la sociedad actual. Y luego, otro motivo es el elevado coste. No a día de hoy, pero hace unos años sí que era importante el coste que iba detrás de la instalación y configuración de un LMS, de un tipo Blackboard o tipo Moodle, la elaboración, configuración, diseño de los propios contenidos, eso tenía un coste, y pide a gritos, con esos 2 motivos que yo os planteo, la demanda y el elevado coste en manejar las inversiones, sobre todo en la creación de nuevos contenidos y en el manejo de esas herramientas, pide a gritos la incorporación de estándares que me digan, para hacer bien las cosas tenemos que manejarnos con estas reglas de juego. Esos son un poco los 2 objetivos que yo planteo. A principios de los años 90 empiezan a surgir distintas instituciones, sobre todo, hay que decirlo, en el ámbito o en el entorno anglosajón. Fundamentalmente las primeras surgen en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Auspiciadas por el propio gobierno de Estados Unidos, surgen distintas instituciones que empiezan a trabajar e investigar en el ámbito del e-learning, proponiendo no estándares, sino especificaciones, guías, donde se enumeraban por dónde van los tiros y qué es lo que hay que hacer para hacer bien las cosas, ¿no? Y luego, bueno, lo último es de mi cosecha. Digo, lo leo. Sin ninguna duda, la mejor manera de conseguir una actividad formativa con sistemas de learning fuerte pasa por investigar, promover y usar los estándares, ya que ayudan a asegurar la excelencia y la eficacia del producto. Muy rimbombante. La idea es, si hay algo que me diga cómo hacer una determinada tarea, vamos a alinearlo con mis actividades. Eso es un poco el objetivo. Si hay una institución que propone un modelo que parece interesante, voy a poderlo utilizar sin más que cumplir determinadas características. Y eso es un poco el motivo del surgimiento, la gran demanda y el coste que tiene, ¿de acuerdo? Hay que preguntarnos qué se estandariza en los sistemas e-learning, qué puertas se abren cuando yo quiero presentar normas, guías, especificaciones, ¿de acuerdo? En el año 2002 se presentó al Congreso Expo-Apple, la Asociación de Proveedores de e-learning, una ponencia titulada Seguimiento de los estándares en e-learning. En ella se presentaban diferentes aspectos a tener en cuenta en el ámbito de la estandarización, es decir, por dónde se podía trabajar. En concreto, como veis, se presenta un gran aspecto que es la interoperabilidad, donde el contenido docente debe ser independiente de la herramienta o la plataforma para poderlo utilizar en otro sitio. La idea o la filosofía de este aspecto es el siguiente: yo tengo un contenido, lo he creado y quiero que sea interoperable para llevármelo a otra plataforma sin más, sin tener en cuenta que esa otra plataforma está desarrollada por otros señores. Evidentemente, por detrás o por debajo tiene que haber algo que lo sustente, ¿no?
Ya veremos qué especificaciones, qué estándares hay detrás de la interoperabilidad que lo soporten, esta idea. En concreto, y ya me adelanto un poco, lo que pasa es que es interesante, dentro de la interoperabilidad hay una institución, supongo que la habéis oído alguna vez, que es IMS, que es norteamericana, donde su objetivo fundamental es búsqueda de la interoperabilidad. Todas las propuestas, guías, especificaciones que proponen se centran en la búsqueda de este objetivo o de este aspecto, la interoperabilidad. Luego, otro aspecto es el seguimiento del alumno. Lo que se pretende aquí es presentar un modelo de datos para almacenar toda la información que tenga que ver con el alumno, la gestión del alumno. ¿De acuerdo? Más aspectos, la durabilidad. Leo. El contenido debe ser utilizarse sin importar cambios en tecnología. Es decir, yo tengo un resultado, un contenido docente, y si cambiamos de LMS o cambiamos de versión del LMS, eso ya no me vale. Pues vamos a intentar que no suceda. ¿De acuerdo? Algo fundamental es el otro aspecto de la reutilización. Es decir, yo quiero reutilizar mis contenidos docentes tantas veces como sean necesarios y atomizarlo lo que sea necesario para que eso sea replicado como parte de otro curso en cualquier otro entorno. ¿De acuerdo? La accesibilidad, que es permitir el acceso a los contenidos desde cualquier parte del mundo. Esto está muy relacionado con el simple uso de Internet. Ya tengo Internet, ya tengo la accesibilidad, porque desde cualquier sitio yo puedo acceder. Y la adaptabilidad, es facilitar básicamente la personalización del entorno de aprendizaje al que yo accedo para hacer un curso o, en general, una acción formativa. Estos serían los 6 aspectos que proponía este artículo del año 2002. Pero no todo es precioso y bonito. No os voy a decir que con los estándares todo está solucionado. Pues no. Básicamente porque no cubren todos los aspectos que yo necesito. Y aquí os lo digo de la experiencia que yo tengo. Porque os digo, sí, es muy bonito la interoperabilidad. Yo cojo mi curso y me lo llevo a otro sitio y no tengo que hacer nada y ese curso se despliega y se presenta. Pero os lo digo desde mi experiencia, eso sí, es muy bonito, pero hay otras cosas que no se van, se quedan en el primigenio LMS. ¿Por qué? Porque muchas veces la acción formativa es más rica no solo en el contenido, sino es más rica en un foro, una wiki, un correo electrónico. Es decir, la vida la da la acción formativa durante un determinado tiempo, no solo el uso del contenido. No sé si me estáis entendiendo. El mandar un correo, el dar de alta un foro donde se contesten y se solucionen cuestiones, ayuda, entre comillas, casi más que el propio contenido. ¿De acuerdo? Y eso no se lleva, no lo podemos trasladar a día de hoy. Seguro que hay nuevas especificaciones, ya las dejaré caer un poco más adelante, que sí están teniendo en cuenta esto que os acabo de decir yo, pero en principio no es así. Entonces hay determinadas limitaciones en los estándares, que es un poco lo que os comentaba aquí. Por ejemplo, hay cursos donde las contribuciones más valiosas se encuentran no tanto en los contenidos iniciales como en las aportaciones realizadas por los propios estudiantes en foros de discusiones, wikis, etcétera. Eso para mí es importantísimo, eso yo no me lo puedo llevar de manera automática, quiero decir, lo puedo hacer. Entonces, lamentablemente la situación todavía no se ha alcanzado, del estadio ideal donde yo me llevo una acción formativa y todo se ha trasladado. Vale, dicho esto como una introducción, ¿qué es estándar? ¿Qué se estandariza y qué limitaciones tengo? Os voy a presentar cuáles son las instituciones en el ámbito del e-learning más interesantes. Y para contestaros a esta pregunta os tengo que redirigir, que yo creo que es importante, sobre todo porque es un documento que presenta el estado actual de las instituciones y de las guías y recomendaciones más importantes,
os tengo que redirigir al Observatorio de Estándares Tecnológicos del Aprendizaje del CEN, del Comité Europeo de Normalización. Esta institución, este observatorio, cada cierto tiempo va actualizando un documento, que es público, podéis descargar, donde se ofrece todas las instituciones importantes en el ámbito del e-learning y cuáles son los proyectos y guías o especificaciones de esas instituciones. Es un poco el eje central de esta conferencia. Es decir, con este documento que os digo que dispone el Observatorio del Comité Europeo de Normalización, bastaría. Por eso quiero que la tengáis, por lo menos como referencia. Si en un futuro os ponéis a investigar en este tema, os aconsejo a que este sería el primer enlace a acceder. ¿De acuerdo? ¿Qué nos propone el CEN? Nos propone un listado de instituciones. Yo lo que os voy a presentar aquí en 3 tablitas es un resumen de esas instituciones. Seguro que muchas os tienen que sonar si trabajáis en este tema. La primera es ADL. Bueno, la primera es norteamericana, al igual que otras muchas, nacida del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y su objetivo es aglutinar, o podríamos decir, las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, con un resultado muy importante, ADL como institución, que es el modelo de referencia SCORM. Supongo que lo habéis escuchado alguna vez. Pues surge de esta institución. Ya veremos un poco más adelante qué es SCORM, pero surge de esta institución norteamericana. Otra institución norteamericana también es AICC, que lo del nombre de aviación, de la industria de aviación, en este entorno suena un poco raro, pero es así. Es una institución que crea un comité para la formación o el uso de las nuevas tecnologías en la formación. Hay que entender que este tipo de asociaciones de la industria de la aviación se gastan mucho dinero en la formación de sus empleados, de los pilotos o del personal técnico cualificado. Entonces, el acercarse a las nuevas tecnologías para, entre comillas, abaratar esos cursos o esas formaciones ha hecho que esta institución proponga diferentes recomendaciones que se han tenido en cuenta en la industria del learning, ¿de acuerdo? Pero que en principio son un poco fuera del entorno habitual. Luego está el CEN, la que os acabo de comentar, el Comité Europeo de Normalización, y en concreto el observatorio que os he comentado antes, donde se propone ese documento que aglutina todas estas instituciones. Otra institución es DCMI. DCMI es una iniciativa que se centra en la presentación de un conjunto de metadatos. No sé si tenéis claro cuál es el concepto de metadatos. En los recursos digitales se suele hablar de la catalogación o la indexación para guardar y para buscar recursos digitales. Se catalogan a través de una serie de elementos, de nombre, título, el target al que está dirigido, dificultad, bueno, una serie de ítems, y esos ítems en los entornos digitales, como puede ser un curso o como puede ser una acción formativa en general, se utilizan metadatos para catalogarlos. Bueno, pues DCMI propone un conjunto de metadatos básico para catalogar recursos en el ámbito del e-learning. Hay otras estándar o especificaciones también en el ámbito de metadatos, como vamos a ver un poco más adelante, pero DCMI es importante porque lo que hace o su objetivo, yo creo que más interesante, es que el conjunto de metadatos que propone es bastante reducido. En concreto, si no me equivoco, son 15, frente a otras especificaciones que tienen como más nombre, como la IE-Cubo LOM, Learning Knowledge Metadata, que tiene más de 70. Y si tú te sientas delante de un ordenador para catalogar una acción formativa y tienes que dar 70 informaciones, yo no lo hago. Y seguramente muchos de vosotros tampoco. Para catalogar, para identificarla. Y si a lo mejor tenemos 15, puede ser bastante más real el catalogarlo utilizando esta iniciativa.
Luego se presenta la institución, bueno, la institución IECubo no tiene mucho que ver con el e-learning, pero sí tiene un comité de nuevas tecnologías aplicadas para el aprendizaje que trabaja en este ámbito del e-learning y en concreto, lo digo por la relación que tiene con la iniciativa anterior, entre sus recomendaciones propone el IECubo LOM, que es Learning Object Metadata, que nos permite, es una especificación que nos permite presentar metadatos a recursos digitales, aunque no solo propone esa recomendación el IECubo. El IECubo es una asociación, yo creo, de las más importantes en el ámbito ingenieril o de las ciencias. Agrupa no solo la asociación, sino tiene congresos, revistas, tiene una amalgama ahí de componentes importantes. Y también está, como digo, el comité de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje. Y quiero también presentar IMS. IMS para mí es la institución más importante, ya que es norteamericana también, surge en el año 96, 97 y ha presentado, yo creo, o se ha centrado en los elementos más importantes que veíamos anteriormente: la interoperabilidad, la reutilización. Lo digo porque su objetivo es que la propia institución se pone esa bandera o esa medalla, que su objetivo en todas sus especificaciones es buscar la interoperabilidad. Es decir, no propone un nuevo trabajo o una nueva especificación si no tiene detrás la interoperabilidad para que sea reutilizable en diferentes plataformas. Y dada la amplitud, os animo a que busquéis y os naveguéis en la propia institución. Tiene multitud de especificaciones, muchas interesantes, y que a día de hoy podemos incluso considerar estándares de facto, ¿de acuerdo? Ya la veremos, entraré en ellas un poquito más adelante. Las dos últimas que quiero presentar como instituciones es un subcomité, el 36 de ISO y AENOR. El subcomité 36 es, dentro de la institución ISO, se organiza en comités. Y este es el comité que tiene encargada todos los aspectos relativos a la estandarización. Aquí sí la palabra estandarización está bien utilizada, porque ISO sí que puede poner el sello a sus trabajos e identificar que eso es un estándar. ¿De acuerdo? En el ámbito de la teleformación, ese es el subcomité 36 el que trabaja. Y luego podremos decir que como espejo en España, es decir, una organización similar, de hecho el nombre se llama así, Subcomité 36, Tecnologías de la Información para el Aprendizaje, hay un espejo en España que se llama, dentro de la asociación AENOR, espejo de ISO, y que está organizado, en el que yo soy, como decía José Luis, formo parte en calidad de vocal, para, básicamente el trabajo que hacemos es intentar adaptar la normativa o los estándares que propone ISO a España. Cuando digo adaptar, lo que propone ISO tiene un valor internacional, pero cada país o cada región tiene sus características particulares y es un poco la tarea que hace el Comité 36 de AENOR, es adaptar la normativa o las especificaciones que surgen de ISO. Y estas son las instituciones que propongo: ADL, AICC, el CEN, DCMI, IECubo, IMS, ISO y AENOR. Yo creo que tenemos un panorama de instituciones que considero que son las más relevantes. Evidentemente, no se tiene que quedar la presentación en solo las instituciones, porque hay que dar el paso siguiente, es qué aportan esas instituciones, qué nos cuentan. Bueno, en ese que nos cuentan vamos a identificar o lo que yo considero más interesante de cada una de ellas. En concreto, de la institución ADL, podríamos decir su aportación más importante es el modelo de referencia SCORM. SCORM es un modelo
de referencia que aglutina, a ver si me explico, aglutina especificaciones y guías de otras instituciones. Lo que hace ADL es decir, para mí, esto es bueno y esto es bueno. Bueno, pues lo cojo y le digo, pues a partir de ahora va a formar parte de mi modelo SCORM. Pero no ha creado las referencias o las guías la propia institución, sino que ha cogido lo mejor de otras instituciones y lo ha puesto dentro del paraguas del modelo de referencia SCORM. Dentro de IMS, que aparecen unas cuantas, Content Packaging, QTI, Learning Design y LIP, Learning Information Package, que me permiten o que os permiten ver la importancia que tiene IMS. IMS, como os he comentado antes, para mí es la institución más importante y presenta numerosísimas especificaciones, todas importantes. En concreto, la que tengo subrayada, la especificación QTI, Question and Test Interoperability, podemos decir que en el ámbito de la evaluación es un estándar de facto. Todo el mundo, bueno, cuando digo todo el mundo, la gran mayoría que se enfrenta a manejar exámenes en el ámbito del e-learning utiliza este modelo para su representación, tanto de las preguntas como de exámenes completos, para su posterior almacenamiento. Y luego otra que podemos decir, no es que sea un estándar, pero en el tema de los metadatos, básicamente por lo que os comentaba antes, de que aporta un resumen, algo más del día a día, de lo que una persona puede necesitar para crear un catálogo o identificar un recurso educativo como es DCMI, ¿de acuerdo? Y la última norma de la que quiero hablar es de la UNE 66181 del año 2008, que esa es de AENOR, de gestión de la calidad de la formación virtual, que no surge del comité del que yo participo, sino que surge de otro comité de calidad más general, de calidad en las tecnologías, que se dedicó a, entre otras cosas, a presentar esta norma. Así que, aunque no forma parte de mi trabajo, pero sí que sé que existe y es, yo creo, una de las especificaciones, o en este caso normas, que nos atañen porque es de España y se tiene en cuenta, ya veremos cómo y por qué esta norma. Sobre todo a investigadores que trabajen en el tema de las conseguir o pedir a ministerios proyectos, el tema de utilizar normas se pide, en concreto en los Avanza, el Ministerio pedía que iban a dar más puntos a los investigadores que utilizaran esta norma. Luego lo vemos un poquito más adelante. Bueno, estas son las normativas o especificaciones que voy a presentar, ¿de acuerdo? He señalado las tres que yo considero como estándares de facto que se utilizan, es modelos SCORM, QTI y la iniciativa Dublin Core como elemento para catalogar acciones formativas. SCORM. Voy a leer justamente lo que aparece debajo de la imagen. Objetivo de SCORM: integración de especificaciones y estándares ya existen en un marco común de referencia. Es decir, el modelo SCORM lo único que ha hecho es identificar cuáles son las guías o recomendaciones más interesantes, las aglutina en un paraguas que llama SCORM, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tradicionalmente el modelo SCORM se ha venido a identificar como un modelo que me permite lograr la interoperabilidad de cursos. De hecho, en el taller utilizaremos SCORM para eso. Lo que ocurre es que si rascamos, lo que tiene SCORM para conseguir esa interoperabilidad, por ejemplo, no es su propio guía, sino es IMS Content Packaging, ¿vale? Lo que pasa es que él lo asume como su especificación para el empaquetado de cursos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os propongo cuáles son algunas de las especificaciones que el modelo SCORM identifica y incorpora en su modelo.
las coge de 3 instituciones fundamentalmente: IEcubo, LTSC, AICC e IMS. ¿De acuerdo? Ahí están las más interesantes, un resumen. Quiero que os fijéis la penúltima que pone IMS Content Packaging. El empaquetado de los cursos, que es uno de los objetivos de SCORM para conseguir la interoperabilidad, como os he dicho antes, realmente lo que se utiliza es Content Packaging de otra institución, el empaquetado de contenidos de otra institución que es IMS. ¿De acuerdo? SCORM propone 3 entornos: un entorno de ejecución del LMS, un modelo de metadatos y un modelo de la estructura de los cursos, del empaquetado. Para el modelo de metadatos utiliza LOM, para el modelo de estructura de los cursos utiliza IMS Content Packaging. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a, dentro del empaquetado, realmente lo que utiliza SCORM, que es IMS Content Packaging. Lo que hace la especificación de IMS Content Packaging es aglutinar los contenidos de un determinado curso en lo que se denomina un paquete, que no es más que es un zip, de un conjunto, a agruparlos en un fichero zip. Lo que pasa es que las características que va a tener ese zip es que dentro de él, y como elemento identificador de ese paquete, hay un fichero especial que se llama manifiesto, que contiene información de la propia estructura de los recursos. Me explico. Es como si fuera metainformación de los recursos reales del curso. Ese manifiesto tiene una estructura predefinida en formato XML. Sobre todo, esto en general, todos los recursos para la búsqueda de la interoperabilidad vienen de la mano del ficheros XML con una estructura predefinida. En este caso, del propio documento manifiesto, que forma parte de los metadatos que catalogan los recursos de ese curso. Cuando QTI igual a otro fichero XML que identifica cómo es una pregunta, las respuestas, etc. Normalmente vienen así en ficheros XML. La idea es algo parecido a esto. Tenemos un fichero manifiesto que tiene dentro de sí organizaciones de metadatos. Las organization que pone ahí simplemente son los temas, cómo me organizo yo la acción formativa y los recursos. Y luego otra parte de ese fichero, de ese zip, son los propios contenidos, los recursos, los ficheros. Yo tengo una imagen, una página HTML, un PDF, un Word, eso van en los contenidos, y simplemente el fichero manifiesto lo cataloga y dice dónde están los recursos. Simplemente es eso. Y ese paquetito, ese fichero zip, es el que yo me puedo llevar a otro LMS, a otro sistema gestor de aprendizaje, y lo puedo recuperar teniendo en cuenta que ese LMS, ese sistema gestor de aprendizaje, cumpla con Content Packaging o con el modelo SCORM, pero que vemos que es lo mismo. Otra especificación, que es QTI, Question and Test Interoperability, que me permite 2 tareas. A través de una estructura en formato XML, organizar las preguntas, representar preguntas y componer exámenes. Yo puedo dar de alta muchas preguntas y luego, a través de una determinada búsqueda, sacar las preguntas y componer un examen. Lo que me da IMS es la estructura, la organización en formato XML de cómo tiene que ser la pregunta y cómo tiene que ser un examen. Evidentemente, aquí estamos hablando de la organización. Luego, cómo se visualice por el LMS, eso es otra historia. Aquí es etiquetas en HTML para componer preguntas y respuestas y formalizar un examen. ¿Vale? A día de hoy, en el ámbito de la evaluación, lo he comentado antes, QTI es un estándar de facto. Se utiliza muchísimo. Y uno de sus resultados más interesantes
en la construcción de repositorios de exámenes. Si yo soy capaz de dar de alta muchas preguntas y aglutinarlas en un almacén de preguntas, yo puedo en algún momento activar una llamada a ese repositorio e identificar las preguntas que sean necesarias y componer en tiempo real un examen. ¿De acuerdo? Esa filosofía lo permite QTI. ¿Por qué digo que es un estándar de facto? Porque la mayoría de los LMS que se utilizan asumen QTI. Es decir, se puede incorporar esa estructura organizativa para presentar un examen y las preguntas por tanto. Que es un poco lo que os comentaba aquí. Learning Design. Aquí esta especificación, yo no lo he visto echar a andar nunca, pero conceptualmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pretende, el Learning Design es una especificación de IMS que surge a su vez de otra guía, otra referencia, que es del lenguaje de modelado educacional, lo podríamos traducir, de la Universidad Abierta de Holanda. Lo que pretendía esta universidad es dar más fuerza no a los contenidos, sino a las actividades que tiene que hacer el alumno frente a esos contenidos. Y presentar un diseño de aprendizaje donde la idea no es, o el eje central no es los contenidos, sino las actividades que tienes que desencadenar que interactúan con esos contenidos para aprender algo. Ventajas, muchas, porque en la realidad uno no aprende simplemente con leer un PDF, uno aprende tras hacer un examen, tras hacer un trabajo, tras hacer una práctica, tras actividades. Por lo que pretende esta especificación es aglutinar algún mecanismo para establecer qué actividades tiene que hacer un determinado estudiante para conseguir un conocimiento de un determinado tema. Aquí se da la vuelta a la tortilla, donde el eje central no es el contenido, sino unidades de aprendizaje. Leo el último apartado. Dice, la unidad de aprendizaje es la nueva unidad mínima de intercambio entre sistemas, ya que se considera que si se descompone con sus elementos básicos, se pierde el diseño pedagógico que permite alcanzar el resultado deseado. Aquí, desde el punto de vista conceptual, el objetivo no es el contenido, si es una capa más de abstracción donde al contenido le damos su unidad, ahora es unidad de aprendizaje, donde va el contenido y las actividades que yo tengo que hacer para llegar a una meta que es aprender algo. Esto es muy interesante. Bueno, luego también de IMS está el LIP, el Learning Information, el paquete de información del aprendiz, del estudiante, del alumno, y supongo que todo lo que tenga que ver con informaciones que tenemos que guardar de los alumnos es cuestiones importantes. Es decir, se establece, o esta especificación establece, un modelo de información sobre el cual vamos a guardar, información relativa al alumno. Todo lo que tenga que ver con el alumno se va a guardar a través, o se guardaría a través de esta especificación. Esto surge de otra iniciativa de otra institución que se llama PAPI, Personal and Private Information, de IE Cubo, que establecía esa especificación. La cogió luego IMS y la llamó Learning Information, paquete de información del aprendiz, y luego ISO la ha cogido y la va a convertir en un estándar. Es decir, el modelo de datos que tenemos que guardar o que utilizar para guardar información relativa al alumno se proponen a través de estas especificaciones y estándares futuros. IE Cubo Learning Knowledge Metadata. Esto es lo que os comentaba que era LOM. LOM es una especificación que aglutina una serie de campos
de metadatos para identificar un recurso, en este caso una acción formativa. Como digo ahí, son descriptores de recursos educativos. Voy a describir, catalogar. Este es el más extendido, digo, académicamente. Lo que pasa es que de ahí a su uso hay un paso. ¿Por qué? Leo el problema en el último apartado. Dice, dispone más de 70 campos, no todos obligatorios, para descubrir un recurso. Eso me hace realmente que no se utilice todo lo que a lo mejor ellos quisieran, porque cuando yo voy a catalogar una acción formativa utilizando Learning Knowledge Metadata LOM, tengo multitud de campos que puedo reducir, evidentemente, pero que tengo a mi disposición. Ese es un poco el problema que yo le veo. Evidentemente, es el que más se adapta a catalogar una acción formativa, ¿de acuerdo? Ha nacido para eso, ¿vale? Ahí aparece el IE-Cubo, es un estándar, una guía, una recomendación de IE-Cubo. Ahí tenéis el numerito, 1484.12.1 del año 2002, ¿de acuerdo? Dublin Core, este es el que podemos decir que se ha convertido en un estándar de facto porque tiene un número reducido de metadatos, en concreto 15 metadatos básicos, en el que yo puedo utilizar para catalogar una acción formativa. Leo, un recurso educativo se describe en Dublin Core Metadata como título, autor, tema, palabra clave, descriptor, editor, otros colaboradores, fecha, tipo de recurso, formato, identificador, fuente, idioma, relación con otros recursos, cobertura y derechos. Esos son los metadatos que tengo que dar valor si quiero cumplir con la iniciativa Dublin Core Metadata. Bastante reducido en relación con los más de 70 que tiene LOM. Vamos ahora con UNE 66181, que esta es, como digo, si hemos hecho una visión internacional de las especificaciones más interesantes o más utilizadas, vamos a mirar en un ámbito local y en España. AENOR es nuestra institución la que va a proveer de normas en el ámbito nacional, como digo, y en concreto la norma UNE 66181 tiene que ver con el ámbito del e-learning en el sentido de que va a tocar de una manera clara y nítida el tema de la gestión de la calidad y en concreto la calidad de la formación virtual. El objetivo, lo leo, ayudar a valorar la calidad de las acciones formativas virtuales y mejorar el grado de satisfacción de los consumidores en relación con sus necesidades y expectativas. Ese es el objetivo de la norma. ¿Cómo se articula? Aquí se tienen que ver dos visiones, la visión de los proveedores, de los suministradores de las acciones formativas, que ahí estaríamos nosotros como universidad, y de los alumnos y clientes, que serían nuestros alumnos. Lo que pasa es que la norma no se centra en ámbitos educativos, se centra en general en el ámbito más o menos profesional. Para el tema de los suministradores, donde estarían las universidades, identificar la calidad de su oferta y mejorar su comercialización. Y en el ámbito de los alumnos, seleccionar la oferta formativa más adecuada. Es decir, ayuda a eso, a identificar qué oferta en el ámbito del e-learning es más adecuada. Para eso, para articular estas dos visiones, aparecen lo que se denomina en la norma indicadores de calidad de una acción formativa virtual. Y tiene que ver con lo que denominan o se denomina en la norma metadatos básicos, que es la información mínima que tiene que tener una acción formativa virtual, y luego elementos que me van a permitir ver lo buena que es la acción formativa. Y en concreto aparecen tres elementos a tener en cuenta: lo que se denomina facilidad de asimilación, otro elemento que tiene que ver con la accesibilidad y otro elemento que tiene que ver, y yo creo que es el más interesante en el ámbito profesional, la empleabilidad. Es decir, lo bueno que es la acción formativa para encontrar un trabajo
o para ayudarme a encontrar un trabajo. Eso es lo ideal, que alguien se forme para ejercitar, no para ejercitar, para que esa formación que ha recibido esté perfectamente reconocida y consiga o pueda actuar o conseguir, como digo, un trabajo, una remuneración, ¿no? Facilidad de asimilación, accesibilidad y empleabilidad. Desde el punto de vista de los metadatos básicos que la norma establece que toda acción formativa tiene que tener, ahí aparece el nombre de la acción formativa, los objetivos, el tipo de la formación, si la formación necesaria para acceder con éxito al curso, es decir, si necesitamos unos prerequisitos, dedicación necesaria por parte del alumno, previa, yo tengo que saber, o el alumno, perdón, tiene que saber cuánto tiempo le tiene que dedicar a la acción formativa, qué hardware necesario y periféricos asociados necesita para llevarla a cabo, si los hay, y el software necesario. Eso es lo que, como mínimo, tiene que tener una acción formativa a priori para que un alumno conozca. Y luego, bueno, no sé si se verá bien porque hay muchos datos. Ahí aparecen lo que la norma establece como niveles de satisfacción o factores de satisfacción, que establecen los tres elementos que antes presenté: facilidad de asimilación, accesibilidad y empleabilidad. Y de cada uno de esos tres factores, la norma establece 5 niveles, ¿de acuerdo? Uno inicial, uno básico, uno bueno, uno muy bueno y el otro excelente. Es decir, una empresa quiere situar sus acciones formativas en un determinado nivel, dependiendo de los factores. Yo incorporo el factor facilidad de asimilación y si me voy al nivel 3, que es bueno, leo posibilidad de comenzar y terminar cuando el alumno lo desea. Existen ejercicios, prácticas, foros y chats. Tengo que cumplir esas características para establecer ese nivel de calidad respecto a la asimilación. Cuando me sitúo en un determinado nivel, tengo que asumir los anteriores. Y los anteriores serán, por ejemplo, en facilidad de asimilación, era la formación contiene imágenes animadas. Existe algún tipo de tutorización. En el básico y en el inicial era asimilación limitada por la lectura de textos o imágenes sin apenas interactividad, no hay tutor ni retroalimentación del proceso. Bueno, ese era simplemente en un factor, tengo que asumir los tres, ir al nivel que yo corresponda y actuar en consecuencia. ¿Qué me ofrece esto? Lo que me ofrece es que yo como empresa o como organización puedo ponerme un sello y decir, mis cursos están certificados según la norma UNE 66181 de AENOR. Si a la gente le gusta ponerse medallitas, pues aquí es el momento adecuado, es decir, identificar trabajo para certificarse en una norma de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque se ha tenido en cuenta esta normativa, forma parte de AENOR, dentro de la formación virtual, y algunas noticias en relación con esta norma UNE. Inteco, que fue la primera organización española con certificado de calidad de formación virtual en accesibilidad. Aparece la noticia, esto creo que fue del año pasado, sí, mira, lo leo ahí, supongo que lo veréis un poquito mejor vosotros. En septiembre del año pasado se presentó esta noticia, ¿de acuerdo? De esta organización que se certificaba a través de esta norma. Y luego lo que os quería trasladar, porque es importante, no sé si ahora alguno está implicado en estas acciones, pero esta norma, a día de hoy, está apoyada, como no tiene que ser de otra manera, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ¿Cómo? Porque es reconocida por el Ministerio para el plan de formación o el plan de avanza formación, que es una manera de pedir proyectos al Ministerio. Se reconocía esta norma que si se utilizaba se daban 10 puntos más en la propuesta. Ahí tengo el BOE, también del año pasado, en uno de los apartados pone solvencia técnica, certificación de la entidad presentadora de servicios de formación en la norma UNE 66181.
Es decir, que si la empresa soporta esta norma, tenía más puntos en la propuesta del Ministerio. ¿De acuerdo? En este caso, digo para que veáis la importancia que tiene, entre comillas, las propias, en este caso no es norma, porque la norma es pública y la podemos acceder, sino la certificación, el uso real de una certificación. Evidentemente, la norma UNE 66181 se circunscribe en un entorno local, España, y en un entorno totalmente identificado para la calidad, ¿de acuerdo? No toca otros temas como la interoperabilidad, la durabilidad, que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Solo con el tema de la calidad, pero que es importante y quería por lo menos que lo conocierais. En España existe esta norma y, cosa importante, se tiene en cuenta, ¿vale? Bueno, yo no sé cómo voy. Bien, lo digo porque ahora me toca a mí ponerme medallas. Ya hemos visto las medallas que AENOR ofrece, digo, para certificación de acciones formativas, de empresas que se quieren dedicar a cursos de formación. Y ahora os quiero presentar mis experiencias personales. Bueno, no mías, sino de mi grupo de investigación respecto a los estándares. Porque, como os he dicho antes, yo empiezo a trabajar en el año 2000 y yo quiero decir, esto para mí es lo más importante, porque el rollo anterior, simplemente con que identifiquéis el Comité Europeo de Normalización y os descargáis el PDF correspondiente y vais a tener todo mejor que lo que yo os he explicado, porque ahí está todo, de instituciones, proyectos y recomendaciones. Pero yo creo que la voz de la experiencia respecto a proyectos reales que se han llevado a la práctica y de que lo hemos utilizado con éxito, yo creo que os puede dar una visión de dónde nos movemos y qué se utiliza, ¿no? Y en este caso yo quiero presentaros dos proyectos reales de utilización de estándares en el ámbito del e-learning de verdad. El primero lo he llamado Proyecto Ática, o se llamó el Proyecto Ática. Este ya ha concluido. Nuestro grupo de investigación formó a más de 2.000 funcionarios de gerencia informática de la Seguridad Social de toda España. Es decir, todos los que tienen un puesto de informática en la gerencia de informática, valga la redundancia, de la Seguridad Social, que quiso, evidentemente, se le formó en unas acciones formativas diseñadas con ellos y por nuestra parte, nuestro grupo de investigación, y se articularon 5 máster propios de carácter semipresencial. Es decir, las acciones formativas estaban establecidas a través, valga la redundancia, por máster propios, como digo, de carácter semipresencial. Ahí aparecen los porcentajes, el 20% era presencial y el 80% era virtual. La carga de virtualidad era muy importante. Los másters eran de ingeniería del software, ingeniería web, comunicaciones y redes, administración de sistemas y dirección y gestión informática, del cual, ese último, yo era el director, el responsable del estudio. La cuestión es que de todos los estándares que os acabo de presentar, se identificaron 2 que utilizamos para este proyecto, que fueron el modelo SCORM para el empaquetado de los cursos y QTI para la evaluación. La idea era la siguiente, lo que se presentaréis son los másteres en general. Cada máster disponía de distintas asignaturas, obligatorias, optativas. Cada una asignatura era un objeto de aprendizaje. Ese objeto de aprendizaje se articulaba con contenidos, plan de trabajo, actividades, evaluaciones, etcétera, etcétera. Componía la acción formativa o el objeto de aprendizaje, toda la asignatura, ¿vale? Se empaquetaban para el proceso de reutilización y de interoperabilidad de todos esos cursos, se utilizó SCORM. Es decir, nosotros empaquetábamos todos los recursos, todas las acciones formativas, todo lo que necesitaba esa asignatura a través del modelo SCORM. Y se formalizó por cada asignatura de todos esos máster un zip que aglutinaba todos los recursos de esa asignatura, ¿vale?
Y luego, para la evaluación, que era un hecho importante, teníamos que evaluar, sobre todo porque la parte presencial se utilizaba para todo lo que tenía que ver con las cuestiones más prácticas, donde había ordenadores y gestión, de más práctica, ligado a la práctica, se hacían en esas sesiones presenciales, y tenía que ver también el tema de QTI. QTI lo hemos utilizado, se utilizó en el proyecto para componer o para diseñar lo que definimos como un repositorio de exámenes. Hicimos muchas preguntas por asignaturas, se aglutinaron en un almacén de preguntas utilizando QTI, y ese almacén se sacaban de ahí las preguntas necesarias para componer los exámenes. ¿De acuerdo? Para nosotros, dentro de este proyecto, fue un éxito, o ha sido un éxito. Lo digo de verdad, porque a lo mejor os mentiría, pues sí, lo hemos tocado colateralmente, nos ha servido. No, es que lo hemos hecho así y creo que hemos sacado el provecho, entre comillas, de lo que nos dicen los estándares. Nos ha servido para reutilizar, nos ha servido para hacer interoperable contenidos, para tener una bolsa de exámenes interoperable. Fijaros, en este proyecto, que surge en febrero de 2007 y acaba 3 años más tarde, hemos utilizado 3 plataformas distintas. ¿Vale? Una que se llama EDVI, que es dentro de nuestro grupo de investigación creada, hecha por nuestro grupo, Educación a Distancia vía Internet. Hemos utilizado Moodle y hemos utilizado Blackboard. Esas 3 plataformas han sido utilizadas. Y han sido, gracias a estos paquetes interoperables, nos hemos llevado a Moodle determinados cursos, o a Blackboard, o a EDVI, que es la tercera en discordia, dependiendo un poco de nuestros intereses como grupo para organizarnos. Hemos utilizado 3 plataformas distintas. Si no hubiéramos hecho ese empaquetado con SCORM, hubiera sido una locura, lo digo así. Porque imaginaros en torno a 15 o 20 asignaturas por cada máster. Es decir, que esto tiene una dimensión importante, muy importante. Otro caso de éxito, esto es actual. Ahora mismo estamos trabajando en una empresa que se llama Elogos, nuestro grupo. Y hemos firmado un acuerdo de colaboración donde formamos a estudiantes que captan ellos, pero los recursos formativos, es decir, los contenidos, son nuestros, ¿vale? Y en concreto, tras hablar con ellos, se identifican 11 cursos o 11 acciones formativas. Ahí os he puesto en el listado 3. Base de datos avanzadas, data mining, programación de dispositivos móviles. Vale. La cuestión aquí cambia, porque estos cursos son 100% virtuales, donde la presencialidad es 0. Y la incorporación de los estándares e-learning se han circunscrito exclusivamente en el empaquetado y distribución de contenido. ¿Por qué? Porque aquí la plataforma la utilizan, o el soporte a la plataforma no la da la universidad. Nosotros hemos hecho los contenidos, hemos creado el paquete SCORM de cada uno de esos cursos y se lo ofrecemos a la empresa. Ellos tienen como herramienta, no es Moodle, es LRN, puede ser, bueno, un LMS que no es ni Moodle ni Blackboard, que son los que la Universidad de Alcalá tiene, entre comillas, porque el único que tiene oficial o institucional es Blackboard. Se le ha ofrecido esos cursos empaquetados con SCORM, y ellos los han descomprimido, los han instalado y están ofreciendo el servicio, el acceso a los alumnos. ¿De acuerdo? Es decir, que por parte nuestra lo que hemos compuesto, esas acciones formativas ya han salido de nosotros vía paquete SCORM. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí. Lo digo porque es un caso real y a día de hoy hemos formado, ya van 4 ediciones y hay más de 400 alumnos que han utilizado nuestros cursos y han salido de la Universidad de Alcalá paquetes SCORM a la empresa y han sido utilizados por ellos. Eso es un poco el panorama de los 2 casos de éxito que os quiero presentar.
Básicamente para que veáis que la realidad, en proyectos reales, utilizamos de los estándares. Luego hay otros estándares, por ejemplo LOM, que intentamos utilizar, pero a día de hoy en los proyectos reales no lo hemos utilizado. Por eso, porque catalogar a un curso, a una acción formativa, con más de 70 no es real, no es operativo, ¿vale? También la experiencia que os puedo presentar. Y con esto acabo. Es un poco el panorama que os quería presentar y que escucharais. No sé si me podéis hacer preguntas o... Sí, ¿no? Pues estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias por aguantarme. ¿Ha quedado claro? Bueno, queda tan claro que estáis... No sé, contarme alguna experiencia. ¿Utilizáis los estándares en el e-learning para vuestro día a día o lo habéis utilizado? No sé. Sé que Ana seguro que sí. Pero ¿alguna otra voz? ¿O estáis pez en el tema? ¿O os interesa? ¿Habéis trabajado alguna vez? Las preguntas las hago yo ahora, ¿no? Decidme algo, por favor. Asociado al tema del score, lo que preguntaría es si realmente es tan bueno, o sea, ¿por qué tiene tan poca penetración? Y yo personalmente... ¿Qué es score? Score es porque tiene, hay un problema grande, yo tengo un poquito con él, en la edición del paquete. O sea, en herramientas que te permitan la edición, necesitas tú el fichero a fichero. No. Hay herramientas que te permiten componer. De hecho, es un poco lo que veremos en el taller, pero Score se queda limitado. A día de hoy yo no sé si habéis, y es un poco lo que os quería comentar también, que se me ha ido, gracias por hacerme la pregunta, porque os quiero comentar una cosilla. Score se queda un poco cojo, porque lo que permite es recursos, asociarlos y componer ese zip. Porque, ligándolo con lo que os comentaba antes, con las limitaciones que tenían los estándares en general, y una de ellas era el que en las acciones formativas no solo están los contenidos, están las wikis, los foros, los correos electrónicos, coger eso, exámenes, coger eso y también que forme parte del paquete. Con SCORM algunas cosas no son posibles, pero hay otras especificaciones que sí están en esa línea de permitir meter más tipos de recursos variados en los paquetes. No sé si habéis escuchado una nueva especificación de IMS que se llama Common Cartridge, que no es paquete, es como un cartucho, que es algo como más voluminoso. En ese cartucho yo puedo meter un paquete SCORM y puedo meter más cosas, como son una evaluación, un foro, aglutinar más recursos a esa cuestión, acción formativa. No solo los recursos únicos de lo que yo voy a estudiar, sino más elementos. Y respecto a lo que me comentabas, existen herramientas. De hecho, me gustaría en el taller presentaros una, que no sé si la has manejado, supongo. Si has trabajado un poquito, te tiene que sonar, que es Reload. Nosotros en la que, para el empaquetado de estos cursos, hemos utilizado Reload. Muy simple, no tiene mucha dificultad. Lo que te permite es construir automáticamente ese fichero zip con el IMS Manifest y aglutinarlo como un paquete SCORM para que pueda ser interoperable, ¿no? Quiero decir, ¿se queda cojo SCORM? Yo creo que sí, pero que están surgiendo nuevas especificaciones como pueden ser Common Cartridge, que coge SCORM y lo aumenta para aglutinar más recursos no al paquete, porque ya la palabra ahora sería cartucho, ¿vale? No sé si por ejemplo ahora hay disponible un nuevo libro de construcción de Blackboard que sí que permite aplicarlo incluso como un cartucho. Sí. Está disponible ya en Usais, no sé si conoces el Usais, y bueno, yo creo que posiblemente en el Service Pack 7, que está saliendo en diciembre, o en el 8 va a estar disponible ya para su estandarizado. Nosotros el Service Pack 7 lo ofreceremos ahora en la
más o menos inmediato. Sí, yo ya he probado el Pulsage, ya he probado el paquetar, y es una gozada, el paquetar incluso, vamos, te da un paquete personal. De todas formas, con la versión de Blackboard 9.1 no te viene ya por defecto el Common Cartridge. Sí, pero con la última certificación que haya aprobada de DTI, Ajá. todavía no. Vale. Entonces, esa la he certificado ahora. Y lo que comenta es... Pues salió la noticia el mes pasado. Vale. Y además lo empaqueta ya directamente con licencia Creative Commons, como objeto educativo reutilizable directamente. O sea, te saca un objeto educativo reutilizable con licencia Creative Commons en paquete directamente. O sea, en un botón y te genera el curso completo para llevárselo a otro nivel directamente. Yo creo que ahora se va a pasar. Pues yo creo que el futuro va en lo que está diciendo ahora mismo Ana. Ese es lo más inmediatamente, lo más futurible, ¿no? Yo creo que sí. Es lo que tenemos de aquí a unos meses, como dice Ana, más próximo, que es el Common Cartridge de IMS. Yo creo que podría... no lo tenía puesto, pero sí, lo comenté al principio, que me era importante por lo menos presentarlo, porque el futuro más o menos próximo viene de la mano de IMS Common Cartridge. Lo digo porque las plataformas, que son las que soportan estos estándares, nos dicen por dónde van los tiros. Y a día de hoy Blackboard, que sé que tenéis en la universidad y que sé que tenéis ahora ya la versión 9.1, ¿no? Soporta ya IMS Common Cartridge, ¿de acuerdo? Que será el estándar de interoperabilidad más inmediato, ¿de acuerdo? Porque a su vez con Common Cartridge yo puedo meter un paquete SCORM también, ¿no? Lo soporta, ¿vale? Pues, ¿alguna cosilla más? Pues se ha quedado... Pues muchas gracias.